Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En vivo y en directo comenzamos la teleentrevista del día de hoy, viernes 19 de marzo. Vamos a hacer un paréntesis en lo que es el tema de la pandemia propiamente tal, lo sanitario, que evidentemente ocupa parte importante de nuestra pauta informativa en los diferentes programas de TVU, para hablar de los bosques en esta oportunidad, para hablar de algo distinto que de una u otra manera el ecosistema se ve afectado también por la pandemia. Algo de eso vamos a conversar más adelante, pero en general queremos hablar de la importancia de los bosques a nivel mundial y en un país como Chile, en una región del Biobío con un entorno natural precioso, importante, pero que cada vez se ve más amenazado. Vamos a hablar de estos temas con Aníbal Pauchard, docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Aníbal, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Aníbal también, doctor en Ciencias Forestales, por supuesto, está ya preparado para conversar con nosotros porque estamos muy cerca de la conmemoración del Día Internacional de los Bosques. ¿Qué sentido va a tomar esta fecha en el contexto que estamos viviendo en este año 2021, Aníbal? Bueno, un contexto muy complejo para el ser humano, ¿no es cierto? Estamos en medio, como tú lo comentás al inicio, ¿no es cierto?, en una pandemia que nos tiene sumergido en un debate de cómo enfrentamos el futuro. Si vamos a trabajar con la naturaleza o vamos a trabajar contra la naturaleza. Entonces, creo que todos tenemos claro que oponerse a la naturaleza sería una muy mala inversión para el ser humano. Así que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es tratar de ver cómo lograr un nuevo trato con el mundo natural, y entre eso están los bosques. Así que ahí hay un desafío importante. Sí, y en ese sentido, el 21 de marzo es el Día Internacional de los Bosques. ¿Qué reflexión tenemos que hacer? Entender, digamos, que necesitamos a todos los ecosistemas, y los bosques son muy importantes, uno de los ecosistemas más importantes a nivel mundial, tanto por la fijación del carbono, ¿no es cierto?, que está en la atmósfera, el que produce el efecto invernadero, el cambio climático. Los bosques absorben eso, también producen agua, captan el agua de las lluvias y la liberan en forma, ¿no es cierto?, limpia para el uso humano. Los bosques también son un amplio lugar para la biodiversidad del planeta, ¿no?, de plantas, animales, insectos, otros microorganismos. Entonces, un uso inadecuado de los bosques rompe con todos estos servicios ecosistémicos que nos proveen los bosques, y también, haciendo un link bastante directo a lo que tenemos actualmente, produce desequilibrios como el surgimiento de enfermedades zoonóticas, de enfermedades emergentes, como este COVID-19 que nos tiene tan complicado. Científicamente, ¿cómo podemos definir los bosques? Bueno, ahí hay algunos debates, pero es un ecosistema dominado por árboles, ¿ya? Y que estos árboles tienen al menos 3 metros de altura, ¿no es cierto? Como lo ven en la fotografía que tengo en mi espalda, ¿no es cierto?, un bosque de araucaria. A veces los bosques son abiertos, otras veces los bosques son cerrados. Algunas veces los bosques son naturales, es decir, que no los ha plantado el hombre. Otras veces son bosques plantados, que son plantaciones forestales. Entonces, tenemos distintos tipos de ecosistemas asociados a lo que es un bosque, ¿no? Pero lo importante, ¿no es cierto?, es este componente arbóreo, ¿no? Este árbol, este crecimiento un secundario que crece por sobre la altura nuestra, ¿no?, 3 metros, y que de alguna forma captura carbono en su fuste, ¿no?, en este crecimiento central en un solo fuste central. Eso es lo que es un árbol. Así que de eso nos encargamos en todo lo que es las ciencias forestales, que yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Forestales. Con motivo del Día Internacional de los Bosques, Aníbal, va a cobrar importancia el tema de la restauración forestal. ¿A qué apunta este concepto? Lo que pasa es que Chile, por ejemplo, es un país que tiene bastante bosque, ¿no? ¿No es cierto? 25% de nuestra superficie continental está ocupada por bosques. Y hay bosques nativos, un número importante, más de 14 millones de hectáreas de bosque nativo, pero no todos los bosques nativos están en buen estado, y también estamos perdiendo bosque nativo a una tasa importante. Leía, ¿no es cierto?, 30.000, 50.000 hectáreas al año se pierden de bosque nativo entre incendios,
cambio por uso agrícola, crecimiento de las ciudades al bosque. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora no es solo cuidar lo que nos queda, sino recuperar aquello que hemos perdido. Y esta recuperación se hace a través de lo que nosotros conocemos como restauración. En este particular, ¿no es cierto?, la restauración ecológica de bosques. Y eso no solo significa recuperar la cubierta de árboles, sino también recuperar todo el ecosistema que está asociado a estos árboles. Sí, ¿cuáles son los factores que están provocando un daño en este ecosistema? Ya mencionaste algo con los incendios, que vamos a tocar más en extenso en unos minutos, pero ¿por qué vemos que año a año hay más amenazas en torno a los bosques, a estos cuerpos naturales tan importantes para el mundo? ¿Tiene que ver con el cambio climático, el calentamiento global, la intervención humana? Un conjunto de elementos que nosotros en términos científicos hablamos de cambio global, que incluye el cambio climático, incluye las especies invasoras, incluye el cambio de uso del suelo, esta transformación del bosque hacia otros usos que pueden ser más útiles para el ser humano en el corto plazo, pero que en el largo plazo también ponen en peligro la sustentabilidad del planeta. La contaminación también en Europa hay eventos de lluvia ácida, por ejemplo, o de eventos también de plagas que destruyen bosques en áreas importantes. Entonces todo esto se va de alguna forma articulando para finalmente tener una disminución de la superficie. No es como que quizás los televidentes podrían estar pensando así como que se destruye el bosque de un día para otro. No. Hay algo que uno utiliza como ejemplo en clase, ¿no es cierto? Es como lo que usamos el robo hormiga, lo mismo con la destrucción del bosque de manera de hormigueo, digamos. O sea, es decir, tú tienes un bosque que se quema un poquito este año, 1 hectárea por aquí, 1 hectárea por allá. El agricultor prefiere, una vez que se quemó, prefiere usar alguna especie exótica para plantar otro bosque ahí y pierde el bosque natural, o prefiere convertirlo en una pradera para poner ganado. Entonces, de a poco vamos destruyendo, ¿no?, el bosque y nos vamos quedando con un ecosistema mucho más simple y que proveen menos beneficios para la sociedad. Y eso es riesgoso en el largo plazo. En Chile además tenemos una cantidad de especies que son únicas de Chile, de solamente esta zona sur del extremo, digamos, de Sudamérica, y las estamos perdiendo porque el ser humano está ahí cada vez más ser humano, más de nuestras actividades. Entonces tenemos que buscar un nuevo pacto con la naturaleza. De eso se trata lo que estamos viviendo. En el caso de Chile, ¿tú crees que la situación es igual de preocupante que a nivel mundial o crees que acá hay un poco más de conciencia? Vemos lo que pasa en Brasil con el Amazonas también, un desastre tremendo. ¿Cómo estamos en el cuidado a los bosques a nivel país en comparación con el resto del mundo? Yo creo que como todas las cosas no es blanco y negro. Hay cosas que estamos mejor. Tenemos un buen sistema de parques nacionales, de áreas protegidas, lo que denominamos el SNASPE, está bien y se está discutiendo un nuevo sistema de fortalecimiento que sería el sistema SPAP, el sistema de biodiversidad y áreas protegidas. Así que vamos bien encaminados en ese sentido de las áreas protegidas. Hay muchos bosques protegidos en el sur de Chile, pero en las zonas centrales donde tenemos más problemas, ¿ya? Desde la cuarta región donde empiezan nuestros bosques hasta la región del Biobío y yo diría un poquito más al sur, hasta Valdivia, tenemos muchos factores de destrucción del bosque. Y eso no nos estamos frenando, no estamos haciendo... ¿Qué factores influyen, disculpa, en esa destrucción, en el caso de esos bosques? Lo que comentábamos anteriormente, acciones humanas de corto plazo que tienen que ver con la destrucción de este bosque para otros usos del suelo, ¿ya? Los incendios forestales, ¿no? Que el incendio forestal en sí no elimina el bosque si es que es repetido en el tiempo. O sea, por un lado quema el bosque, uno diría, bueno, ahí se muere completamente el bosque. No, a veces rebrota. Pero si tú tienes incendios repetidos año tras año, finalmente el bosque retrocede. Entonces sí hay una serie de factores asociados al desarrollo agrícola, forestal, desarrollo humano de ciudades que tenemos, como decía, en esta zona mediterránea del país, en esta zona que tiene la mayor biodiversidad, el mayor número de endemismos, que es preocupante. Es ahí donde tenemos que trabajar. ¿Qué papel juega acá la industria forestal? Bueno, eso no deja de ser conflictivo. Yo creo que
la industria forestal se ha dado cuenta de que no puede trabajar en base a lo que se llamaba la sustitución del bosque natural. La sustitución era reemplazar el bosque natural por plantaciones. Afortunadamente eso ya está controlado. Hay compromisos de las empresas forestales para restaurar esas zonas que sustituyeron en su momento, y creo que la empresa forestal tiene que ser un aliado de estos temas. Tienen mucho patrimonio con bosque natural y ellos lo están conservando, tienen que abrirlo más a la sociedad, abrirlo a la comunidad, y tienen que subirse al carro, ¿no es cierto?, de la conservación. Yo creo que ese es el rol de las empresas forestales, y en la medida que lo hagan, la gente también va a cambiar un poco a veces esta visión bastante dura que tiene de las empresas forestales. Yo creo que ahí hay trabajo por hacer. Nosotros en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción tratamos de hacer ese puente, y creo que es importante hacerlo. Las empresas forestales son un factor de cambio del territorio, pero pueden ser unos aliados muy importantes, sobre todo, por ejemplo, en estas tareas de restauración. Ya, ¿y en esas tareas están al debe? Yo creo que sí, creo que hay que hacer más para restaurar. Han empezado a hacerlo, y como buenas empresas privadas son muy meticulosos en cómo lo hacen, y lo hacen bien, pero creo que la superficie a la cual hay que apuntar son mayores, ¿ya? Los planes tienen que ser más ambiciosos, como estamos utilizando ahora comúnmente. Tenemos que ser más ambiciosos, realmente recuperar esto rápidamente, y incorporar también a las comunidades locales, porque la restauración es, como nosotros denominamos, socioecológica, no es solamente de la cubierta vegetal, Aníbal, es de la biodiversidad y las comunidades locales que están ahí. sí, estamos viendo imágenes para complementar la conversación justamente de los incendios forestales, probablemente una de las mayores amenazas de los bosques. Es tan así esto de los siniestros. Esta temporada la cantidad de hectáreas consumidas ha sido muy menor en comparación con otras. No sé si tendrá que ver, Aníbal, el confinamiento de la población, pero no hemos tenido mayores emergencias. Pero más allá de esto, es un panorama puntual de esta temporada. Pero en general los incendios forestales son catástrofes que nos acompañan año a año. Sí, bueno, para contestar esa pregunta, digamos, sí, obviamente tiene que ver con que la gente esté más en sus casas y no en el territorio. Obviamente que eso reduce la cantidad de incendios forestales, porque en Chile casi el 99% es causada por el ser humano, sea accidental o intencionalmente, pero es causada por el ser humano. Pero lo que planteas tú también es muy importante. Esto es solamente un año, que además tuvimos un verano un poco más frío. Entonces, pero hay que tener cuidado, porque esto es solamente un año. Lo más complicado de los incendios forestales no es que ocurran una sola vez, sino que ocurren repetidamente en el territorio. Se van repitiendo, no todos los años a veces, pero cada 5 años. Y ese daño es irreparable, porque el bosque puede aguantar un incendio, ¿no? Áreas pueden, pero si tú tienes incendios repetidos, el asunto complica. Y lo peor es que la gente además hace un mal uso de las áreas que una vez se quemaban. Hay investigadores en la facultad que han mostrado, ¿no es cierto?, yendo a terreno, áreas que se han quemado, van al año siguiente y han cortado todo el bosque nativo que había sobrevivido a ese incendio, porque lo ven quemado, lo ven negro, ¿no? Pero ese bosque rebrota. Pero el pequeño productor, el pequeño propietario prefiere, ¿no es cierto?, sacar esos árboles y dejar espacio a estos otros usos que a veces son económicamente más rentables. Qué interesante lo que dices, importante. O sea, siempre uno se pregunta, un suelo afectado por un incendio forestal, un suelo agrícola, un bosque, un cerro, ¿es posible recuperarlo? Tú dices que quizás, pero luego de un incendio ya con más de un siniestro en el mismo lugar, prácticamente ese terreno muere. Básicamente lo que sucede es que hay especies, y ese es el tema que trabajo yo más directamente, hay especies invasoras, especies exóticas, que les va mucho mejor en este lugar. Entonces, tú pierdes todas las especies nativas y las reemplazan estas especies que no son nativas, la retamilla, el aromo, algunos pinos, y estas especies crecen mucho más rápido que las nativas. Y si tú tienes incendios repetidos, esas especies han evolucionado con incendios, entonces saben cómo adaptarse, digamos, ya tienen semillas que soportan, etcétera, tienen una serie de mecanismos ecológicos. Entonces, rápidamente, con el paso de varios incendios, tú vas perdiendo cada vez más las especies nativas y son reemplazadas por estas especies que básicamente las consideraremos como unas malezas, ¿no? Y ese es el problema. Ese es el problema, claro. Aquí apunta el concepto de sustentabilidad hídrica, que también va a ser de los temas que se van a comentar en las aulas.
o más que en las aulas presenciales, en los diferentes seminarios que va a haber en el mundo entero con este tema de manera remota, la sustentabilidad hídrica. Bueno, o sea, como les comentaba al comienzo de la entrevista, el bosque provee diversos servicios y bienes al ser humano. Y uno de ellos son los servicios de regulación, y regular, ¿no es cierto?, el flujo del agua. No es que el bosque produzca agua propiamente tal, pero lo que hace es captar el agua de lluvia, de nieve, ¿no es cierto?, las precipitaciones, filtrarlo, mantenerlo durante el año, actuar como una esponja, ¿no?, lo más símil metáfora, que va de a poco liberando el agua durante el año, un agua que es mucho más potable para el ser humano, que tiene menos sedimentos, y lo hace a lo largo de todas las estaciones, es decir, aunque llueva o nieve en invierno, tú tienes agua en una cuenca a la salida de un área, ¿no es cierto?, en un río tienes agua porque hay un bosque que ha recibido esa agua y lo ha capturado entre sus raíces, en el mismo suelo, queda mucha agua y en las capas subterráneas. Entonces así, esto permite que el agua lentamente fluya hacia las ciudades y es por lo cual podemos tener agua para tomar aquí en la región del Biobío en los meses secos de verano. O sea, todo está relacionado increíblemente de manera con este recurso tan importante como el agua. Claro, sin entrar en el cliché, ¿no es cierto?, de que todo está relacionado así, porque lo que hemos descubierto los que trabajamos en ecología es que los sistemas tienen capacidades de flexibilidad, ¿eh? No son tan estáticos como a veces se pensaba. Es decir, tú puedes sacar ciertas piezas a estos ecosistemas y siguen funcionando. Pero el punto es que hay algunos límites de donde tú sacas demasiadas piezas a estos ecosistemas y terminan colapsando. Entonces, un bosque puede estar dañado por un incendio, puede que entre una especie invasora, puede que alguien corte un par de árboles por aquí y por allá, que haya un poco de erosión, y va a funcionar igual. Pero si tú tienes todas estas amenazas actuando al unísono y repetidas ocasiones, no hay quien aguante, ¿no? Entonces el bosque también puede colapsar. Y un bosque es mucho más que árboles, ¿cierto? Es la casa, es el hábitat de una infinidad de especies. Y leía un artículo, Aníbal, de National Geographic, creo, donde evidentemente, más allá de que no sea tu área quizás de expertise, tampoco la mía, lo sanitario, daban cuenta de que con esto de la pandemia se ha visto que donde la población ocupa menos ciertos lugares, los animales están bajando a las ciudades, están llegando, tratando de recuperar lo que décadas, siglos antes era su territorio también, y que eso puede llevar a un peligro para la población por la transmisión de enfermedades de animales que hace mucho tiempo no estaban circulando por las áreas urbanas. Y eso nos da cuenta, Aníbal, de la importancia de cuidar este hábitat para esas especies, para que se queden allí y no tengan que escapar. Sí, no, ahí tú das en un punto muy importante, que es esta interfase entre el ser humano y la naturaleza. Es cierto, tendemos a admirar, ¿no es cierto?, la naturaleza, pero también ahí tenemos que entenderla. Y tenemos que entender las relaciones que hay entre el ser humano y estas zonas de contacto. Cuando tenemos una relación destructiva con esta área de contacto, tenemos los problemas que estamos viendo con estas enfermedades emergentes. Es decir, si, por ejemplo, nos alimentamos de la fauna silvestre, sí, cazamos estos animales y los llevamos a mercados, por ejemplo, eso aumenta el riesgo de que estas enfermedades emergentes surjan, ¿ya? Mientras mayor contacto tenemos que tener mucho cuidado. Aquí en Chile no hay que ir tan lejos, no hay que ir a China para entender esto, hay que verse aquí con el tema del anta. O sea, una mala relación entre el ser humano y la naturaleza también nos lleva a riesgos para el ser humano. Entonces, el bosque hay que entenderlo, hay que conservarlo, manejarlo, sacar los productos que sean necesarios, por ejemplo, también de las plantaciones, pero tenemos que tener un entendimiento mayor de cuál es nuestra relación con el bosque. Si no, de alguna forma, todos estos problemas también pueden surgir. No hay que mirar en forma ingenua a la naturaleza. Se tiende también a veces a idealizar situaciones. Hay que tener mucho cuidado. Insisto, el tema del anta es el más claro y evidente para todos los que nos están escuchando, viendo, que el anta nos puede afectar a cualquier persona, y es por estar en el sistema natural. Es que es mejor que estar en un sistema natural, pero si tienes la mala suerte de pillarte con un ratón de cola larga en un lugar encerrado, sin aireación, estás complicado.
Exactamente, una amenaza que ha crecido, ya no es propiamente de la época de verano, lo ha dicho la autoridad sanitaria, sino que todo el año está el peligro de contraer el virus Santa. Aníbal, ¿en qué está trabajando en este momento la Facultad de Ciencias Forestales de la UDEC? En el marco del contexto que estamos viviendo, de la importancia del Día Internacional de los Bosques, ¿en qué están centrando su trabajo? Bueno, nuestra Facultad de Ciencias Forestales es muy diversa, tiene gente desde todas las áreas de biotecnología, las mismas ingeniería forestal, el área de conservación. Entonces estamos trabajando en diversos ángulos para estos problemas. En el tema de restauración hay grupos muy potentes trabajando también en plantar, recuperar áreas, el grupo Foresta Nativa, por ejemplo, en recuperar áreas que han sido utilizadas para agricultura, por ejemplo, recuperarlas para bosques nativos. Hay grupos que estamos trabajando en el tema de especies invasoras, de cómo estas especies pueden estar afectando al bosque natural y cómo podemos reducir ese riesgo, ¿no? También está el tema de plagas. O sea, hay muchos temas que están cruzados que trabajamos en la facultad, y yo creo que lo que podemos contarle a la gente que lo importante es la sinergia que hacemos entre las distintas disciplinas para enfrentar estos problemas, ¿no? Y uno de los temas que ya mencionaba un poco es trabajar con las comunidades locales, con la parte más sociológica del problema. Es algo que a veces los de las ciencias naturales, que me considero yo, le hacemos un poco el quite, pero las personas son lo más importante en el territorio. Así que necesitamos de las personas para poder llegar a políticas públicas que funcionen. Por último, y no menos importante, claro que no, ¿cómo se educa en esto? ¿Por dónde partimos? Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. El hecho que tú me invites acá y agradeciendo esta invitación nos indica que la gente está preocupada. Yo he visto esto durante este año de la pandemia, me ha tocado dar muchas charlas, discusiones a través online, y uno ve que la gente está preocupada, quiere tener un planeta donde sea agradable para vivir para ellos, pero para sus hijos, sus nietos y más allá. Entonces yo creo que estamos en un momento positivo. Se ve una constitución que va a ser una constitución ecológica, como se ha dicho. Se ve que muchos de los candidatos constituyentes, independientes del color político, están indicando que los temas asociados a la protección ambiental son importantes. Así que yo creo que esos son los desafíos, y obviamente educar, así como lo estamos haciendo. El currículum escolar también ha mejorado en los últimos años. Así que vamos en buen sentido en eso, pero tenemos que apurarnos porque la tarea es cuesta arriba. O sea, no podemos esperar al 2030 o al 2050 para hacer algo. Si no lo hacemos ahora, no va a haber un buen 2030 ni un buen 2050. Así es, Aníbal Pauchar, te quiero agradecer esta entrevista, maravilloso el fondo que tienes ahí también, ¿eh? Sí, increíble. En la 9ª región. Sí. Reserva Nacional Madre del Cahuello. Aníbal Pauchar. Una estación de trabajo en la Universidad de Concepción junto con CONAF. Tenemos una estación que se llama ESIEM, Estación de Investigación de Ecosistemas de Montaña, así que... Qué bien, espectacular. Aníbal Pauchar, docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la UDEC, doctor en Ciencias Forestales, en la previa del 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, día que coincide también con el cambio de estación, la llegada del otoño, una estación donde los bosques cobran importancia, claro que sí, lo verde, la lluvia. Es lindo eso también, no solamente el sol radiante es algo bello, a mí me gusta mucho eso de la lluvia, en fin. ¿Cierto, Aníbal? Ojalá ya lo para podamos aprovechar, poder salir un poco más, que no estemos en cuarentena, pero si alguien puede escaparse a los lugares cercanos, está bien. Es cierto, mantengamos el optimismo de que en algún momento vamos a salir de esto y vamos a poder recorrer nuestro hermoso país. Aníbal, muchas gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Francisco. Estés bien. Muy bien, nos despedimos de la teleentrevista del día de hoy. Muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos desde las 11 de la mañana con las noticias, luego con la comunidad del contenido y ahora con la teleentrevista. Nos vemos el próximo lunes. Que tenga un buen fin de semana.